En realidad esta historia que voy a leer está compuesta por dos cartas reales, dos cartas verdaderas que recibí en dos momentos de mi vida. La primera carta que voy a leer la recibí hace 1 año y medio. Y la segunda carta la recibí hace casi 12 años. La primera carta me la mandó un chico, un lector, por Instagram. El lector se llama Cocho Contim. Y la carta dice así, la voy a leer textual. Dice así. Me hiciste dar un ataque de pánico, gordo pelotudo. Así empezó, ¿eh? Empieza fuerte. Me hiciste dar un ataque de pánico, gordo pelotudo. Estoy en Nueva Zelanda. A la tarde-noche salgo a correr. Como siempre siento esa obligación por haber sido gordo de pibe, por el miedo a volver a serlo. Y siempre corro escuchando charlas TED con los auriculares. Acá en Nueva Zelanda los trabajos son repetitivos y mi mente busca algo que le genere disparadores. Es una búsqueda constante, una búsqueda inútil, pero constante. Voy escuchando charlas sobre historias de vida mientras tanto corro. Sobre música, sobre matemáticas, todo muy lindo. Voy corriendo, hay niebla, las hojas se ponen más amarillas por cada kilómetro que hago, de mi boca sale vapor, tengo una linterna en la cabeza, la calle está vacía, Nueva Zelanda, gordo. Nueva Zelanda. A los 8 kilómetros termina una charla TED y arranca una tuya, random, yo no la estaba esperando, una charla donde hablas de tu viejo. Estás contando que tu viejo se murió y que vos no pudiste llorarlo. Sigo corriendo, mientras tanto te presto atención. Me conmueve lo que decís, pero sé que lo puedo aguantar. Sé que no me va a quebrar lo que estás diciendo, porque mi papá está vivo en Argentina, así que me limito a correr y a escucharte. Por ahí empezás a hablar de un amigo tuyo con el que fundaste un diario en tu pueblo. Tu amigo se llama Fernando Luna, tenía un hijo de 12 años. Tu amigo y su hijo eran muy compinches y de un día para el otro el chico se murió. Contás que esa muerte fue tremenda para vos. Contás que Fernando Luna, unas semanas después de la muerte de su hijo, te confesó que se puede seguir viviendo después de la muerte de un hijo, pero que no se puede volver a ser feliz. Yo sigo corriendo, gordo, se me parte el corazón, pero no lloro porque no tengo hijos. Como un pelotudo corro a las 10 de la noche cuando todos los neozelandeses se acostaron a las 8. Son mis vicios de inmigrante. Y entonces te sigo escuchando y vos contás que cuando se murió tu viejo, habías venido desde Barcelona a Buenos Aires a presentar por primera vez un libro tuyo en Argentina. Que terminabas de presentar tu libro, que estabas triste porque tu papá no había llegado vivo a ese momento, y que a la salida del teatro apareció este amigo tuyo, Fernando Luna, tu viejo amigo de Mercedes, y te dio un abrazo en silencio. Y vos te diste cuenta que no había ido a ver la presentación del libro, sino a darte el pésame por la muerte de tu papá. Y entonces Fernando Luna te dijo al oído, esta mañana te mandé un mail, Hernán, ¿lo leíste? Vos le dijiste que no, que habías estado todo el día de un lado para el otro, y entonces Fernando Luna te dijo, léelo, boludo, léelo. Y vos llegaste a tu hotel, prendiste la computadora y leíste el mail de Fernando Luna. Un mail que está fechado 3 días después de la muerte de tu papá y que dice así. La semana pasada, gordo, dice Fernando Luna en su correo. La semana pasada yo salía de lo de Magadán con un CD de Sabina. Lo de Magadán es una disquería de Mercedes. Y me crucé a la librería Chelén para ver si ya había llegado tu libro. Y en el cordón de la vereda estaba tu viejo con tu libro en la mano. Roberto estaba mirando la vidriera porque Andresito, el librero, había puesto un montón de libros tuyos apilados en la vidriera como si fueras un bestseller. Un día, Nina, vas a ser grande y vas a entender mejor esto que te cuento, gordo. Te lo escribo y se me pone la piel de gallina como si estuviera en la bombonera. Nos pusimos a hablar con tu viejo, creo que me dijo que Chichita me estaba buscando y en un momento se hizo un silencio. Ahora me doy cuenta de que yo quise decirle algo a tu papá y que no encontré las palabras. Yo quería decirle a Roberto que siempre te vi como un gordito terrible,
Yo quería decirle que siento un placer enorme cuando en Boca aparece un jugador nuevo y en la tercera jugada vaticino, este va a ser un crack. Me pasó con Riquelme, con Bati, con Márcico y hace unos años con tu hijo. Eso le quise decir, pero no le dije nada. No le dije nada. Igual él debe haber entendido algo, porque me miró a los ojos como hacía tu viejo, así medio de costado, y me dijo, bueno, Fernando, nos encontramos en el teatro después y charlamos. Créeme que nunca hablé tanto con él de cosas importantes. Esa noche, Hernán, y esto lo sé ahora que tengo muchos años y que no tengo un hijo que escriba libros porque el mío se fue antes, esa noche confirmé que tu viejo era un gran tipo. Y eso, gordo, es mucho más difícil que escribir libros. Cuando me fui, él se quedó ahí, enfrente de la plaza, con tu libro, en la mano, mirando la vidriera. Y al otro día me dijeron que se había muerto y yo no lo podía entender. Te lo tenía que contar porque es la verdad, no es una frase hecha. Literalmente, Hernán, lo hiciste feliz hasta el último día de su vida. No sabés cómo estaba ese hombre ahí parado, frente a la vidriera, mirando tus libros. Yo seguía corriendo, me dice Cocho, el de Nueva Zelanda. Seguía corriendo, pero la última frase del mail de Fernando Luna me hizo mal. Alguien me apretó un switch en ese momento, fue de un segundo para el otro, empecé a llorar y era cada vez peor, no podía parar. Ruido, fue un llanto con ruido y me temblaba la pera. Supe que yo estaba en Nueva Zelanda para demostrarle a mi papá que podía llegar a donde me lo proponía. Supe que corría todas las tardes para que me aceptara como un hijo deportista. De repente empecé a ver imágenes. Se me vinieron a la cabeza tantas situaciones en ese momento por la calle, no te las puedo contar. En realidad no te las cuento porque me imagino que te chupan un huevo, pero sobre todo tuve de repente, gordo, la sensación de que mi papá en Argentina se estaba muriendo. En ese momento. Que lo que me estaba pasando no era que vos me estabas haciendo llorar, que lo que me estaba pasando era una superstición, que ese llanto mío no era por tu historia, sino una señal de que en Buenos Aires estaba pasando algo malo. Fue terrible, fue terrible. Yo llevaba 12 kilómetros corriendo y de todas maneras corrí como si recién empezara todo lo rápido que pude hasta mi casa para enganchar wifi. En Argentina eran las 6 de la mañana, pero no me importó. Le mandé un WhatsApp a mi viejo, papá, ¿estás bien? Le puse por WhatsApp. Y me senté en el sillón del comedor, temblando, jadeando, quería dejar de llorar y no podía. Me temblaba la pera. Mi viejo me contestó asustado, sí, Cocho, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Te pasa algo? Y entonces yo sentí un alivio enorme. Y estuve a punto de preguntarle algo que no me animo a preguntarle nunca. Estuve a punto de preguntarle, ¿estás orgulloso de mí, papá? Pero no me animé. Le contesté, sí, estoy bien, papá, perdóname. No me animé. Pero en ese momento caí en la cuenta de que todo lo que hago con mi vida, todo, es para que él alguna vez me diga que está orgulloso de mí. Tremenda esa historia. Esta historia me la mandó por Instagram Cocho Contín. Me acuerdo que yo la leí inmediatamente en la radio, en el programa Perros de la Calle de Andy Kuznetsov, y la producción intentó comunicarse con Cocho y con su papá. Y resulta que su papá se estaba yendo a Nueva Zelanda mientras yo leía la carta. Y quisimos saber si Cocho finalmente le había preguntado si estaba orgulloso de él. De hecho, porque se viralizó mucho el cuento y seguramente cuando el padre bajara del avión en el aeropuerto de Nueva Zelanda, todo el mundo le iba a decir, escuchá esto que contó tu hijo. Y a la semana llegó la segunda carta de Guido. Está fechada 5 días después de la llegada de su papá a Nueva Zelanda. Esta nunca la leí en los streamings. Y también está fechada 5 días después
de que yo haya leído en la radio y se hiciera muy viral esa historia que emocionó a mucha gente. El papá de Guido estaba a punto de embarcar cuando leí la historia en la radio. Por eso no pudieron los de la producción ponerse en contacto con él. Así que todo quedó en suspenso durante 5 días. No sabíamos realmente si Guido le había podido preguntar a su padre si estaba orgulloso de él, si se enteró el papá de lo que había pasado en la radio antes de embarcar, si había salido todo bien entre los dos una vez que se encontraron en Nueva Zelanda. Y ahora les voy a leer textual la carta que me mandó Guido 5 días después. Dice: Hernán, tengo que contarte el final de esta historia, aunque creo que no tiene final. Anoche mi viejo y yo charlamos de nuevo. Ya pasaron 4 días desde su llegada. Pasó 1 kilo de yerba. Pasaron horas enteras de conversación. Me sentí como cuando te encontrás con el compañero de secundaria que sabe la vida de todos y entonces te enterás del que fue papá, del que lo echaron de Telecom, del que toma de más. Con mi viejo tomamos mate, mucho mate. Alquilamos un motorhome, así que no tengo escapatoria. Los días los vivo con él enteros, los vivimos juntos. Hace 4 días que estamos juntos. Es todo diálogo. Hasta el silencio habla. Pasaron los primeros 3 días y yo no encontré el momento, no le pude preguntar nada. Ya en el primer contacto visual, cuando lo fui a buscar al aeropuerto a las 5 de la mañana, tuve la esperanza de que ocurriera una de estas opciones. Opción 1, que mi viejo al verme me abrazara llorando y me dijera que alguien ya le había contado lo que pasó en la radio la noche anterior. Opción 2, que mi viejo al verme me puteara de arriba abajo porque en medio Buenos Aires había hablado de su vida. Mi viejo es un vasco de campo, sin vueltas. Y que después de putearme me dijera: claro que estoy orgulloso de vos, cochito. Pero no pasó ninguna de esas 2 opciones. Y esto todavía me resultó peor. Hicimos el viaje del aeropuerto al motorhome en silencio y llegué a la conclusión de que mi viejo nunca se enteró de lo que había pasado en Argentina en la radio. Es raro. ¿Los amigos no lo llamaron diciendo que escucharon la historia? Diciéndole por WhatsApp: che, tu hijo salió en la radio hablando de vos. El primer día puse de excusa el jet lag y no le pregunté nada. No le saqué el tema. Pensé que podía estar cansado por el viaje y otro montón de excusas que yo mismo me puse. El segundo día sencillamente no me animé. Llovía. Me dije a mí mismo que esa clase de charla tenía que ser con mate, sentados al sol. El problema de la lluvia era además que teníamos que vernos la cara todo el día en una habitación de 3 metros cuadrados, en un camping, una situación incómoda para esa clase de conversación. Entonces llegó esta tarde, es el 4.º día, ya dejó de llover y está anocheciendo en el camping. Es raro, rueda el 4.º termo de mate, pero yo a la vez estoy tomando birra. Los dos estamos o parecemos aburridos. Mi viejo me dice que hoy cumpliría años su padre, que murió hace 26. Decido aprovecharme de esa conversación y le pregunto sobre el abuelo, sobre su vida, el abuelo como esposo, como amigo y finalmente el abuelo como padre. ¿Estaba orgulloso tu viejo de vos, papá?, le pregunté. Me dice que sí. Me dice que no se lo dijo nunca, pero que él lo podía ver en su cara. Entonces, envalentonado por la birra, le cuento que 2 semanas antes yo corría de noche por Hamilton, escuchando historias en los auriculares y que caí en la historia de un escritor al que se le había muerto el padre y que una vez muerto este escritor supo que su padre estaba orgulloso de él. Y le cuento a mi papá en un camping de Nueva Zelanda que en ese momento yo, mientras corría, me puse a llorar y que corrí a casa para llamarlo. ¿Te acordás de una mañana que te llamé temprano? Sí, claro, me dice mi papá. Fue por eso, papá. Le cuento lo que pasó esa noche, le cuento que fue un antes y un después para mí. Le explico hasta qué punto llegó a ser para mí una revelación. Él no me interrumpe, me mira. En silencio me mira y yo creo que él ya está preparado para la historia completa. Entonces saco el teléfono del bolsillo y pongo el programa del viernes. Apareces vos leyendo mi mensaje de Instagram y después Sandy y los chicos empiezan a buscarme. La producción me despierta, aparezco al aire, buscan a mi papá, no lo encuentran, nos despedimos. Los oyentes llaman por teléfono emocionados, se viraliza todo. Mi papá escucha
los 25 minutos de tu columna en la radio y no hace ningún gesto. Yo cada tanto lo miro a los ojos, pero él no me mira. No sé lo que piensa. Cuando el programa termina pongo pausa y guardo el teléfono. Vuelvo a mirar a mi viejo y en vez de ver emoción en sus ojos, veo dolor. Juega con los dedos hinchados de hacer fuerza en mañanas heladas de campo patagónico y en un momento junta un poco de aire y me dice: en algo debo haber errado en mi vida si mis hijos piensan que no estoy orgulloso de ellos. Eso me dice, entre ofendido y triste. La charla dura muy poco más. No puedo decir cuánto más. Es como una nebulosa. Y en un punto los temas se acaban. Entonces cada uno se inventa una razón para acostarse, para hacer ondear la bandera blanca. Estamos cansados. Nos vamos a dormir. Así que no hay final, gordo. Hacé tu ciencia. Inventó un final porque esta historia no tiene final. Se sigue escribiendo con el paso de las horas. Ponele un moño, reescribila, porque hoy mi viejo no me dijo nada. Hoy a mi viejo no le brillan los ojos. Está callado. Ojalá no tome esto como un fracaso suyo. Ojalá lo viva como un aprendizaje. Ahora estamos desayunando. Él me mira y sin palabras, sin un gesto, yo sé que me ama. Esa es la carta final de Guido. Así termina la carta de Guido. Cuando leí este final, yo la verdad que respiré aliviado porque no me hubiera gustado nada el final cursi del abrazo entre el padre y el hijo en el motorhome. El final con moraleja simple. El final de, sí, hijo, estoy orgulloso. No me hubiera gustado. Este final es buenísimo, sobre todo porque no es un final literario. Se nota mucho cuando lo que se cuenta es la verdad. Ese padre y ese hijo patagónicos en un motorhome a orillas del mar de Tasmania, sin saber cómo relacionarse, son la verdad. Son el lado B de la literatura. Lo que les pasó a ellos no se escribe, ocurre todo el tiempo. Un padre y un hijo que no terminan de relacionarse ocurre todo el tiempo. Y la moraleja de esta historia es muchísimo mejor de lo que estaba previsto. La moraleja de esta historia no es tenés que hablar con tu viejo. La moraleja de esta historia es tenés que decirle a tu hijo a cada rato, desde que es así de chiquito, que estás orgulloso de él o de ella. Porque esas van a ser sus herramientas en la vida. Todas las veces que vos desde que es chiquito o chiquita, tu hijo, tu hija, le decís estoy orgulloso de vos, le estás dando tenaza, punzón, martillo, serrucho. Tenés que decírselo desde el principio, para que nunca ocurra que un día vos seas grande, que un día vos seas viejo y descubras con horror que tu hijo no sabe si estás orgulloso de él. Ay, Dios. Ahí viene el aplauso para ella. Es tremendo el cuento de Cocho. El segundo cuento de Cocho es increíble.